Muy buenos días todavía en México. La sabiduría es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Pero la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. Es algo especial que tiene nuestro Padre, lo cual pues se demuestra cuando creó todo lo que vemos. A fin de cuentas lo hizo con sabiduría. Cada cosa creada tiene un detalle de él, de su conocimiento, de su sabiduría para ver, para saber cómo iba a funcionar las cosas. Y también incluso en la redención de Cristo había la sabiduría de Dios de cómo íbamos a ser rescatados del pecado. Ahí está presente esa sabiduría que es ese atributo de Dios. Eh, Nosotros tenemos entonces que buscar esa sabiduría, tratar de tener esas habilidades, pero eso lo hacemos con conocimiento de la palabra, con ese conocimiento que nos dice que el mismo Dios es sabiduría. Dios es la sabiduría. Y debido a que es el creador de todas las cosas, en el cielo, en la tierra, nada le es oculto a él. Entonces, decimos, Dios es sabio. Lo que es oculto para el hombre y su sabiduría es ilimitada, para Dios no lo es. Para Dios, perdón, limitada para el hombre. Para Dios es ilimitada. Es un conocimiento vasto, grande, inmenso, que no tiene límite. Y algo que debemos considerar y que es de fondo es que en su inmensa sabiduría, Dios sabía que los hombres en general nunca le van a conocer a través de sus propias capacidades, de los propios conocimientos que pueda tener. Porque al fin de cuentas, el corazón del hombre normalmente está en rebeldía contra Dios. Vive en una rebeldía permanente. Entonces, esas capacidades y esos conocimientos, ¿cómo lo pueden acercar a Dios? Pero Dios estableció un medio especial para que la gente lo conozca, para que confíen que hay un Salvador y confíen en ese Salvador, que es el Señor Jesucristo, para que seamos salvos del pecado. Y
también salvos de ese juicio eterno. Ese medio fue la verdadera predicación del mensaje de Jesús. Ese es el medio que tenemos. Esa predicación maravillosa que es el mensaje de Jesús y lo que es su obra o lo que fue su obra en la cruz. Cristo en sí también es sabiduría de Dios. A fin de cuentas es Dios hecho hombre. Él es sabiduría de Dios. Y fue la manera que Dios usó para humillar las pretensiones de los hombres. Y así lo afirma Pablo en 1 Corintios 1:21, que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, parece como un enredo ahí, ¿no? Lo que está diciendo, pero no, es muy, muy claro. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué tremendo, ¿no? La locura de la predicación, así le agradó a Dios salvarnos, imagínense. Y más adelante, ahí en el verso 25 también de 1 Corintios 1 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Yo no me imagino, primero que nada, que Dios tenga insensatez, para nada. Dios no tiene nada de insensatez, pero es tan tremendo que si Dios fuera o tuviera alguna insensatez, eso está mucho más por encima que la sabiduría de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, estamos lejos. Lo más fuerte, el hombre más fuerte en conocimiento que haya pasado por este mundo, está lejos de lo débil de Dios. Pablo había sido criado en estudios judíos, en un entorno en que los judíos cifraban la sabiduría en la Torá, y también habían griegos, y los griegos en lo que era la filosofía. Pero la predicación de un Jesús, de un Cristo crucificado, era más poderosa que toda esa oratoria y toda la filosofía de un mundo perdido. Esta es la sustancia del evangelio, precisamente. Y ese Cristo crucificado es la base que nosotros tenemos para que tengamos una esperanza, para tener esa esperanza de que hay algo más allá, que hay perdón, que hay redención, que hay vida. Y es la fuente también de todas nuestras alegrías. Amén. La predicación de la salvación para los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se explica así y se aplica fielmente, parece una locura para el camino de aquellos que van hacia la destrucción. Para esas personas es una locura. Es increíble. Pero los que reciben el evangelio, o los que lo recibimos el evangelio y que nos dejamos iluminar por el Espíritu de Dios, vemos más la sabiduría y el poder de Dios en esa doctrina del Cristo crucificado. Ahí vemos donde hay realmente conocimiento, donde hay algo muy grande, muy profundo. Y eso está por encima que cualquier obra de los hombres. Yo pienso que verdaderamente lo que es locura es la sabiduría humana, ¿saben? Porque hacen tantas cosas el ser humano, o hacemos tantas tonterías, tantas bobadas, pensando que nos las sabemos todas, que tenemos tanto conocimiento. Eso sí realmente es locura. Es locura porque es incapaz de encontrar o retener el conocimiento de Dios como el creador. Y la predicación solo es locura en los que se creen sabios en su propio conocimiento. Para ellos pues es locura. Pero cuando ya sabemos nosotros cómo es la cosa, de qué manera es que tenemos que tener sabiduría, para nosotros es bendición. Amén. Es palabra que nos llena, que nos toma, nos levanta, nos anima. Entonces, ¿cómo puede ser locura eso? Ya no es locura, ¿cierto? El evangelio siempre fue y siempre será una locura para todos ellos que están en el camino de la destrucción de sus vidas. Fíjese que, por ejemplo, el evangelio nos dice, o bueno, la palabra nos dice que la palabra mansa aplaca la ira. Y sin embargo, las personas que no conocen esto, cuando tienen un problema con alguien, por decir algo, van en su carro y el otro va y lo cierra y entonces le frena, se bajan los dos a pelear.
al que alce más la voz, el que grite más, hasta terminan hasta matándose, porque hay gente que ha muerto por eso. Alguien le ha sacado un revólver, le han disparado y lo han matado. ¿No es locura eso? Eso es locura, pero la gente por creer que sabe más que el otro y que uno no es el culpable del otro, entonces termina perdiendo los estribos y termina es muriendo. Cuando la palabra nos dice, la palabra mansa aplaca la ira. Si tú viene una persona a ofenderte, ¿qué más da? Tú tienes es que aplacar con una palabra mansa. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y eso es verdadero conocimiento de Dios. Eso es sabiduría. Pero eso es un ejemplo de miles que tenemos en la palabra. Quiero que hoy entiendan que la sabiduría de Dios no es algo que se aprenda siquiera en las universidades más prestigiosas del mundo. Tú puedes venir de Oxford, puede venir de Harvard, puede venir de Yale, puede venir de Nottingham, puede venir de donde sea, ¿no? Pero realmente no se aprende ahí. La verdadera sabiduría se aprende es en la palabra. Primera de Corintios 2:9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Ay, qué tremendo. O sea, si tú le amas a Dios, si tú tienes realmente ansias de conocer de Él, de recibir de Él, uy, Dios te va a revelar una cantidad de cosas que ningún hombre antes pudo ver, que antes ojo no vio, ni oído escuchó. Entonces, así hayan pasado por universidades, pero famosísimas, prestigiosas. ¿Qué importa? Dios no se las va a revelar, porque eso no se aprende ahí. Se aprende es cuando escuchamos la voz de Dios. Y hay cosas que jamás nos hemos imaginado o que no han estado o han estado en el corazón del hombre y sin embargo Dios empieza a mostrárnosla. Cuando nosotros nos preguntamos qué cosas son las que hacen los jóvenes y los niños para entretenerse, la respuesta generalmente es, no, pues están los juegos de videos, ¿no? Los videojuegos, el internet, YouTube, ¿no? Para ahí se entretienen, etcétera. Y yo a veces me pregunto si nuestros hijos saben lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños, a qué jugábamos. ¿Tú te acuerdas? Allá los que nos están viendo, que ya pues tenemos unos añitos, ya pasaditos recorridos de vida, pero ¿te acuerdas que jugamos? Y uno de esos juegos, me acuerdo que era el de la gallina ciega. El de la gallina ciega era que a uno de los niños se le colocaba una venda en los ojos, le daban 3 vueltas y se tenía que salir a mirar a ver a quién agarraba. Y apenas agarraba a alguien, tenía que decir quién era esa persona. Tenía que decir, esta persona es tal, solamente por tocarle la cara. Entonces eran juegos que la gente se divertía mucho, nos divertíamos bastante, gozábamos, y no eran tan costosos, eran muy baratos realmente, gratis. ¿Qué tiempos aquellos de verdad cuando el jugar era más sencillo? Y realmente nos moríamos de la risa, lo disfrutábamos. Lo interesante del caso es que, según este pasaje que hemos leído de Primera de Corintios 2:9, el mundo entero es como una gallina ciega. Así está el mundo en relación con Dios y su salvación. Andan así, ¿no? Mirando, a ver qué agarran, y a tratar de decir a ciegas qué es cada cosa. Y a tratar de dar una definición, una descripción de las cosas. Pero no tienen el verdadero conocimiento. El capítulo 1 de Primera de Corintios, este capítulo es fascinante. Yo quiero preparar una enseñanza, de pronto voy a darla ya muy pronto, sobre este capítulo, porque realmente es de una riqueza tremenda. Amén. Y dice este primer capítulo, o finaliza indicando que el éxito del evangelio de Cristo no depende de la sabiduría de los hombres, ¿no? No depende de la sabiduría humana, porque el ser humano no conoce a Dios por medio de la sabiduría humana, a fin de cuentas. Y podrá tener grandes logros. Me pueden enumerar los logros que sean en el campo de las ciencias, como pueden ser el hacer operaciones a corazón abierto, o trasplantes de riñón, lograr la vacuna del COVID-19, que estamos todos expectantes a ver en qué momento va a salir esa vacuna, que ya eso parece que va a salir. Podrá haber llevado el hombre a la luna, como sucedió, crear aviones que vuelen a
y rompan la velocidad del sonido. Todo eso lo puede hacer el hombre. Submarinos que lleguen a lo más profundo de la tierra, descendiendo, pero con respecto al conocimiento de Dios y de lo que es su salvación, lo que es el evangelio, el ser humano es una gallina ciega. Así vive, como una gallina ciega, que no puede conocer a Dios de una manera salvadora. Y se están perdiendo nada más ni nada menos que de la esencia del paso por este mundo. Porque la esencia del paso por este mundo es conocer esa salvación, porque es lo único que te va a servir para la eternidad. Lo único que te va a tener cuando partas de esta tierra, seguro de que el resto de la eternidad vas a estar bien, vas a estar con Dios y que todo gracias a ese conocimiento de esa fe salvadora. Bendito sea nuestro Dios. Veamos Jeremías 29:11. Ese es un versículo que hemos hablado muchas veces, que lo conocemos muy bien y que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros ¿qué? El fin que esperáis. Lo hemos hablado muchas veces, nadie espera un fin malo, todos siempre esperamos que nos vaya bien en lo que hagamos. O yo no me imagino a alguien que diga: yo voy a iniciar un negocio para quebrarme, porque quiero quebrarme, quiero experimentar la quiebra, a ver cómo se siente, a ver si se siente algo como de que la adrenalina se le sube a uno y ¡wow! ¿No? ¿Verdad que no? No, nadie, todos esperamos un fin bueno en todo lo que hagamos. Incluso los locos que se lanzan por ahí de pronto desde esas alturas, a veces en parapenta o que en Acapulco, los del trampolín ese que hay, bueno, en otras partes, el jumping, ¿cómo es? El bungee jumping, que se lanzan al vacío agarrados de una cuerda. Lógicamente esperan que no les vaya a pasar nada, pero que esa adrenalina se les suba, ¿cierto? Pero no esperan: yo me voy a tirar porque yo sé que ahí me voy a matar, qué bueno, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No es así. Entonces, Dios nos dice que para darnos el fin que esperamos, pensamientos grandiosos, increíbles para ti, porque Dios tiene pensamientos hermosos para tu vida, entiéndelo, pero tienes que conocerlos, tienen que ser revelados a tu vida, tienen que ser entendidos, porque si no lo entiendes y si no lo conoces, pues nunca van a funcionar. ¿Cómo van a funcionar cosas que tú no conoces? ¿Cómo vas a saber si funcionaron si tú no tienes esa revelación? Por eso es necesario oír la palabra. Ahí donde estás, que oigas, que escuches la palabra. Asistir a la iglesia cuando ya podamos otra vez estar congregándonos juntos. Pero bueno, aquí estamos en iglesia. La iglesia somos las personas y estamos haciendo iglesia. Ese es el único lugar donde vas a recibir la sabiduría de Dios. En ninguna otra parte la vas a recibir. Y vas a poder caminar en lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Porque yo sé que a todos también nos gusta caminar en lo sobrenatural. Todos queremos milagros en nuestra vida. ¿O quién no? ¿Cierto? Todos queremos milagros. Todos queremos que algo nos suceda de pronto y cambie nuestro rumbo para bien. Algo que debemos saber es que nosotros sí lo deseamos, sí lo creemos. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos el cielo abierto. Amén. Está el cielo abierto a nuestro favor, pero tienes que saberlo. Amén. ¿Cómo puedes caminar con cielo abierto si no lo sabes? O creerlo. ¿Cómo puedes caminar si no crees? ¿Verdad? Juan 1:50-51 nos dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis que el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Tendréis el cielo abierto si crees. Amén. Yo te digo algo. Antes no estaba el cielo abierto, antes de Jesús, no estaba. Pero ahora tenemos ese gran privilegio, lo tenemos nosotros. Por eso realmente vivimos en un tiempo maravilloso. Nos vivimos quejando de todo lo que pasa, que la epidemia, claro, es fuerte, pero vivimos en un tiempo realmente de privilegio para nosotros, porque es un tiempo en donde tenemos el cielo abierto a nuestro favor.
Y estamos en un tiempo que debemos entender que las bendiciones del cielo están abiertas para cada cristiano, para aquel que tiene la genética de Dios, por ser hijos. Y entonces tenemos esa herencia. Esa herencia está de que tenemos un cielo abierto a favor nuestro para lo que hagamos. Pero no solo es para ti. Tú tienes la bendición para hacer bendición a otros. No es que, ay, qué rico, tengo el cielo abierto, ahora yo voy a caminar con muchas bendiciones en mi vida. No, Dios te da para que tú también des. Por lo que por gracia recibes, por gracia también tienes que dar. Hay otros que también esperan ser bendecidos por ti, así como nosotros hemos sido bendecidos por otras personas que en un momento dado nos hablaron la palabra, nos compartieron de ese Dios grande, de ese Cristo crucificado y nos cambió nuestra vida. Entonces recibimos esa bendición, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Entonces no nos podemos quedar con eso. Hay otros que también la esperan. Porque ese Espíritu Santo que está ahí, habitando dentro de ti, ¿no? Y que camina bajo cielos abiertos, hace que esa voz de Dios sea escuchada por ti. Y también que tu voz sea escuchada por Él. Eso es de doble vía. Pero para eso tenemos que caminar en ese cielo abierto. Claro, si pedimos también conforme a su voluntad, pero hace que tú puedas ir, pedirle al Padre lo que necesitas, pero también escucharlo en tu corazón. Que pronto dirás, pero yo nunca lo he escuchado, la voz de Dios. No, yo te digo, y aún alguna vez dimos una enseñanza sobre eso. Hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios. Yo la que realmente conocemos, muchos que caminamos con el Señor, es en el corazón. Sabemos cuando algo viene de Dios, cuando Dios nos está diciendo algo. Lo que pasa es que a veces somos tercos y somos rebeldes y entonces no queremos hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Pero sabemos que Dios nos lo está diciendo. Tenemos que pedir entonces conforme a su voluntad, porque sabemos que si lo hacemos así, Él nos oye y tendremos, dice la Biblia, las peticiones que le hayamos hecho. Amén. En Mateo 16:13, la Biblia nos muestra una pregunta trascendental. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Fue la pregunta que hizo Jesús. Y yo te digo algo, esta pregunta revoluciona nuestro ser, cambia nuestra historia, si podemos dar la respuesta correcta. Según la respuesta que demos, es que tú vas a tener un cambio en tu vida. Y a esta pregunta Pedro dio una respuesta llena de revelación que está en el verso 16. Y cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguna persona puede tener o tener una relación verdadera con Dios si no tiene la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso tú tienes que confesarlo. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, prácticamente estamos confesando eso, de que Él es el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Cristo en nuestra vida. Pero no solamente nos quedamos en el momento en que lo recibimos en nuestra vida, sino que tenemos que estarlo confesando permanentemente. ¿Cómo? Con nuestros actos, creyendo su palabra, creyendo lo que Él nos dice. Y así nosotros confirmamos y decimos, sí, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú ya tienes esa revelación en tu vida, porque hay que tener esa revelación. Mucha gente lo puede de pronto, sí, no, claro, Jesucristo, el Hijo de Dios, pero sin tener revelación, simplemente repetir lo que oyen otros. Pero la revelación tiene que tenerla tú aquí adentro, muy adentro, tener esa convicción de que Jesucristo es el único que puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios viviente, es el que da vida viviente. Cuando tenemos esa revelación, entonces ahí ¿qué pasa? Tú te vas y te conectas inmediatamente con el reino de los cielos. Sabes que Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente, tienes la revelación y te conectas de una vez con el reino de los cielos.
Ya más adelante dice en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te da poder, eso te da autoridad. El reino de los cielos bajo lo que es esa revelación se conecta, viene y se conecta con tu vida, con todo lo que tú eres, con todo tu ser. Y el cielo, entonces, ¿qué pasa? Te empieza a apoyar en todas las cosas que tú hagas, porque estás así. Ángeles suben, ángeles bajan. ¿Sí? Entonces, ahí hay una canción muy bonita, ¿no? Sí, ángeles que suben, ángeles que bajan. Eso es una conexión con el cielo. ¿Sí? Por tener esa revelación viene esa conexión. Tu vida se conecta, te conecta y entonces tienes las llaves, como acabamos de leer, la llave que tenemos y que realmente nos sirve para abrir esos cielos, para abrirlo en lo que hagamos. Y esas llaves no las pudo tener la humanidad apartada de Dios durante muchos años antes de que viniera Jesús a este mundo. Y por eso tú me puedes escuchar ahí, por la gracia de Dios que tiene los cielos abiertos para ti en este tiempo. ¿Lo crees? Por esa gracia de Dios, tú me puedes escuchar de que hay cielos abiertos. ¿Por quién? Por causa de Jesús. Porque Jesús vino a este mundo y abrió los cielos. Y si realmente estás conectado al reino de los cielos, yo te digo algo, te lo digo con seguridad. En tu vida es imposible el fracaso. No puedes fracasar. No, pero a mí de pronto me ha ido mal, es claro. A veces te va mal porque tú haces tu voluntad y no lo que Dios te dice que haga. Como quiera. Eso no es que estés conectado con los cielos. Estás conectado con tu yo, con tu corazón, pero no con los cielos, no con Dios. Ese es el punto. Entonces tienes fracasos, claro, pero cuando estás conectado con Él, escuchas su voluntad, tienes el cielo abierto a tu favor, no te puede ir mal, no vas a fracasar, te lo aseguro. Al cielo, ¿cómo nos conectamos? Nos conectamos a través de la sabiduría. Y sabiduría de la palabra de Dios. Así es que nos conectamos nosotros. Por eso es importante conocer la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios, a fin de cuentas, te da algo especial, algo que no te puede dar el mundo. Te da poder. Es poder. Esa sabiduría te trae poder a tu vida, poder para todo lo que hagas. También dice la palabra que trae medicina a nuestro cuerpo. Supera cualquier enfermedad. Cuando tú te apropias completamente, eso se supera. Todo es posible caminando con ese cielo abierto. También la palabra de Dios es salvación. Nos trae salvación a nuestra vida. Vida donde nosotros andábamos antes perdidos, extraviados en camino de muerte. Nos topamos con esa palabra que de pronto produce una revolución en nuestro ser y nos trae salvación, de que ya no estamos perdidos, ya sabemos cuál es nuestro destino. Eso trae la palabra de Dios. También fuera de eso trae prosperidad. Y todos queremos prosperidad. No solo prosperidad material, prosperidad en conocimiento, prosperidad física, tener salud, todo eso es prosperidad también. Y en sí, todo lo que es la vida es lo que nos trae la palabra de Dios. Porque por algo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos lo enseña la Biblia. Entonces nosotros no podemos depender que solamente vivimos de lo material, de la comida que recibimos día a día, sino necesitamos para vivir la palabra de Dios porque es la verdadera sabiduría que nos hace caminar en un terreno fijo, en un terreno fuerte, en un terreno donde no nos vamos a hundir, no en una arena movediza, sino en una tierra firme, segura. Esa palabra es la que nos empuja a hacer las cosas. Cuando uno empieza a conocer la palabra, como que tú ya te la crees, porque tú dices, yo me imaginé que yo no era capaz de hacer esto y ahora me doy cuenta que soy capaz, porque Dios me dijo, tú eres capaz, yo te diseñé, yo te hice para que tú hicieras cosas grandes, maravillosas, con el poder mío. Y entonces tú empiezas a caminar en eso.
a creértela, ¿no? Y eso cambia necesariamente tu vida. Y ahí es donde nos volvemos realmente normales. Porque cuando caminamos con la palabra, somos las personas más normales que existen. Para otros no, fíjate. Para otros somos los anormales. Pero nosotros sabemos que somos los más normales porque es la normalidad de Dios. Ahora que está de moda el término, la nueva normalidad, la normalidad que traíamos, ¿no? No, pues la normalidad de Dios es la que nos hace normales. Amén. La que no es de Dios nos hace anormales. Nos hace locos en muchos aspectos. Pero el mundo nos quiere hacer ver diferentes, el mundo nos quiere hacer ver como anormales. Esos locos extraídos por ahí parecen intergalácticos que bajaron quizá de qué planeta, ¿no? Esos locos cristianos. No, somos los más normales, porque caminamos en la verdadera sabiduría, en la sabiduría de Dios. Amén. ¿No? Porque, ¿saben qué? Fuimos creados para esto. Es que Dios cuando creó al hombre lo creó para que recibiera esa normalidad de Dios. Para eso fuimos creados, para que andáramos en lo sobrenatural de Él. Eso es lo normal. Para que caminemos con cielos abiertos. Eso es lo normal. Para que caminemos en su palabra. Eso es lo normal. ¿No? Para andar, mejor dicho, en la opinión, pero de la sabiduría de Dios. Yo pensaba antes que en mi vida, antes de que conociera a Cristo, que todo estaba bien y que mi vida estaba muy bien y que yo iba bien y que todo el conocimiento que tenía, que producto de mis estudios o de pronto de libros que había leído, inclusive hasta en el terreno espiritual, lo que yo creía era lo correcto, lo que yo conocía. Entonces yo pensaba que ahí estaba en lo que puede ser normal. Pero apenas te confrontas uno con la palabra, apenas yo me confronté con la palabra y empieza a caer revelación en mi vida, me doy cuenta que lo que hacía no era lo correcto, hacía muchas cosas incorrectas y por eso a veces andaba de tumbo en tumbo, porque no estaba alineado bajo lo que Dios quería para mi vida y para lo que Él me diseñó. Entonces es muy importante que tú entiendas eso, que realmente tú tienes que caminar de acuerdo a lo que Dios te dice. Y eso es lo que te hace a ti salir adelante en lo que tú te empeñes, en lo que tú emprendas. Tenemos que saber que el mundo de las tinieblas antes de Jesucristo nunca fue enfrentado. En el Antiguo Testamento no encontramos ninguna narración de alguien que haya enfrentado al diablo. De pronto, pues Dios en Génesis, ¿no? En el huerto, sí Dios mismo, ¿no? Lo enfrentó cuando le dijo que se iba a arrastrar como serpiente, ¿no? Cuando expulsa también al hombre del huerto. Pero enfrentamientos no hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había esa revelación todavía. No estaba ese plan diseñado de cómo enfrentarlo, de cómo era que se iba a hacer las cosas. Pero viene Jesús y con Jesús se cumple toda justicia. Amén. Los cielos se abren desde el mismo momento en que él fue el bautizado. Ahí fueron abiertos los cielos y fue declarado el Hijo en quien el Padre tiene toda complacencia. Eso aplica para los que le amamos. Amén. No es que se quedó ahí, no, aplica para ti, aplica para mí, de que en Jesús los cielos se abren y el Padre tiene complacencia en nosotros. Dice Lucas 4, 1, 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, casi que cuando está iniciando su ministerio, de una vez lo lleva el Señor al desierto, el Espíritu lo lleva al desierto. Dice que por 40 días. Y de una vez, ¡pum!, se confronta con el diablo. Es tentado por el diablo, dice, en medio de su ayuno. Y eso que nos demuestra que lo primero que hizo Jesús, iniciando su ministerio, fue enfrentar las tinieblas. No se puso como a darle vueltas. Dejemos lo de las tinieblas para después. Primero hagamos milagros acá. Primero sanemos. Primero llevemos este mensaje. Y luego nos enfrentamos a las tinieblas. No. Él de una vez fue y lo confrontó. Fue lo primero que hizo.
confrontar las tinieblas, que era un reino de maldad. Ese era el reino que gobernaba hasta ese momento y al que se le había delegado todo poder, toda autoridad. ¿Desde dónde? Desde el huerto del Edén. Ahí se le dio a las tinieblas autoridad sobre este mundo, sobre el ser humano. Entonces, tenía que llegar a quitarles esa autoridad. El Señor Jesús tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. Y es que el reino de los cielos no podía venir hasta que Jesús vino. Tenía que ser con él, con este enviado, con el Mesías, que era el único que lo podía enfrentar y nos iba a enseñar cómo hacerlo. Amén. Porque nadie más lo podía hacer hasta ahora. ¿Cómo enfrentar el reino de las tinieblas? A esto también vino Jesús. Amén. Y hoy por eso es que tú tienes que saber que el diablo es un ser derrotado. El diablo está derrotado. Amén. Pero eso no implica que haga sus travesuras, ¿cierto? Porque es un engañador. Trata de meterse en nuestros pensamientos. Él trata de taladrar tu mente con cosas que son totalmente opuestas a lo que Dios quiere para ti. Pero cuando nosotros estamos conectados con los pensamientos de Dios, entonces estamos conectados con el reino de los cielos. Y por el Señor Jesús nos invita a adquirir sabiduría y revelación a través del Espíritu Santo. Y es que es a través de esa sabiduría en que nosotros nos podemos conectar con el reino de los cielos. Lo decía hace un rato, si tú no conoces estas cosas, si no tienes la sabiduría, pues vas a perder también muchas bendiciones que tienes por ser hijo de Dios. Una de esas es que te puedes conectar con el reino de los cielos, los cuales están abiertos, porque Jesús ya los abrió, están abiertos para ti. Pero si en cambio tú dices, no, pues yo más bien escucho la voz del diablo. Bueno, a veces no es porque lo digas, es porque ingenuamente prefieres escucharlo, como que te agrada más ese susurro. Entonces, ¿qué estás haciendo? No te estás conectando con el cielo, te estás conectando con el infierno. Y abre las puertas, en lugar de abrir las puertas de los cielos, ábrese las puertas del infierno. Y estas puertas, ¿qué pasan? Vienen, te tocan tu vida, te enferman, te matan, te empobrecen. ¡Ay, no! ¡Qué susto, pastor! Esto está fuerte, ¿cierto? Yo no quiero tocar esas puertas, ¿verdad? Lo que están diciendo muchos. Yo no quiero las puertas del infierno para mi vida. Claro que no. Y no tienes por qué tenerlas. Tú tienes que tener, son las puertas del cielo para ti. Para recibir sanidad y liberación, debe ser proclamado en tu vida el reino de los cielos. Tú tienes que proclamar el reino de los cielos, porque eso tiene que ser hablado, proclamado, dicho. Es decir, tú tienes que declarar que perteneces al reino de Dios. Dilo, ahí donde estás. Yo pertenezco al reino de Dios. Yo soy de la genética de Dios, porque esa está en mí. La gracia de Dios está sobre mí. La voluntad de Dios está en mí, porque la sangre de Cristo me ha limpiado o me limpia de todo pecado. Eso es proclamar el reino de los cielos y lo que tú tienes que estar haciendo constantemente, en lugar de estar proclamando cosas malas, desgracias. Ay, es que a mí como en todo que hago me va mal. Es que cuando yo quiero intentar levantarme una esposa, dirán hombres por ahí que están buscando, siempre todas me desprecian. Como yo soy tan feo, como yo no tengo ninguna gracia. Eso no es proclamar el reino de los cielos. Cuando tú proclamas en el reino de los cielos, tú dices que yo soy hijo. Yo tengo la gracia y el favor de Dios en mi vida. Por eso es que yo puedo hacer tantas cosas para mí, por el poder y la autoridad que Dios me ha dado. Entonces es lo que tú tienes que estar declarando, porque tú tienes autoridad por ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué te digo? Por eso es que no podemos ser cristianos de la secreta, calladitos. Uy, no, aquí no hablemos. Aquí en esta reunión no se puede hablar de Dios porque los que vienen no creen. Entonces no hablemos nada de Dios, ¿no? Entonces, si eres de la secreta, tú no eres el que proclamas el reino de Dios o el reino de los cielos. Yo creo que no podemos tener vergüenza de ser sanos, ¿o sí? No, ten vergüenza de estar enfermo, de estar lisiado en ese caso, pero de ser sano, de que Dios te sanó, o de vivir en la verdad.
de que el Señor, el creador de todos los cielos y de este mundo, sea nuestro Padre? ¿Eso te da vergüenza de ser un hijo de Dios? ¿De que tienes al creador de todo como tu Padre? Y es que si no proclamas el reino de Dios, pues la liberación no va a llegar a tu vida. Y entonces te vas a quedar ahí, comprimido, ahí como todo agobiado, todo así. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia el domingo, pero mejor no hablemos ahorita de eso, ¿no? Mira, hay algo que debemos entender, y es que Satanás no responde sino a la fuerza bruta. Así es que responde, porque él es un abusivo, es un mentiroso, un impostor, y no responde más que a la fuerza bruta del poder del Espíritu Santo, de ese poder del nombre de Jesucristo. A eso es que él responde. Y dice Lucas 11:20, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Estas son palabras de Jesús. Si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso lo hizo Jesús cuando él respondió a la acusación que le estaban haciendo de que él tenía alianza con el diablo. Imagínense, el Hijo de Dios en alianza con el diablo. Después de que esta gente, los fariseos, los saduceos, eran ignorantes realmente de muchas cosas de Dios. Y se creían muy sabios, pero eran ignorantes. Ellos nunca entendieron que Jesús estuvo enfrentando al diablo 40 días en el desierto, aguantándole toda su fregadera ahí encima, tentándolo. Pero Jesús respondió a esto cuando lo acusaron de que estaba en alianza con el diablo. Él dijo, no estoy bajo Satanás, en cambio estoy demostrando que soy más fuerte que él. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor. Mire, la victoria o la conversión, mejor, de un alma a Dios es la victoria de Cristo sobre el diablo y su poder sobre esa alma, ¿no? Es la restauración, la libertad, es lo que hace que Cristo esté venciendo por encima de las tinieblas, cuando realmente una persona es libre. Y el reino de Dios no puede ser establecido si primero no se echa fuera el reino de las tinieblas que ha estado sobre la vida de una persona. Es que antes de que nosotros conociéramos a Cristo, estábamos dominados por el reino de las tinieblas. En eso era que nos movíamos. Que no lo supiéramos es otra cosa, pero eso no nos exime de que teníamos las consecuencias de estar en ese reino. Por eso, cuando llega Cristo a la vida de una persona, lo primero que sale es el reino de las tinieblas, es lo primero en ser echado. A fin de cuentas, fue lo primero que confrontó Jesús en su ministerio. Lo primero, ¡pum!, las tinieblas se van, ¿no? Lo mismo es en la vida de un ser humano. Llega Cristo y las tinieblas salen, tienen que huir, tienen que salir de ahí, porque el reino no puede estar compartido. No puede estar compartido el reino de los cielos. Hay que desalojar a las tinieblas, hay que decirle, Satanás, no te voy a tolerar más. Porque yo estoy harto de la pobreza, estoy harto de la enfermedad, harto de estar viviendo en temor, harto de que estés metiéndote en mi matrimonio, dañando mi matrimonio, harto de que estés dañando mi vida, alterándola. Y no vas a poner más tu basura en mi mente, porque te digo que eres un derrotado en el nombre de Jesús. Así hay que salir a enfrentarlo. Amén. No, vete diablo, vete diablo maluco, huele feo, no, es con autoridad, la autoridad que Dios te ha dado, así se enfrenta. El pecado es una fuerza legal que el diablo tiene para tocar a los seres humanos, eso le da legalidad al diablo, y es como un túnel que viene desde el infierno y llega a las puertas abiertas que deja la persona, o sea, es directico, ¿no? Que viene esas tinieblas. En las guerras, los enemigos aprovechaban los túneles que se hacían y en la noche se metían para atacar al adversario. Así es que funciona el pecado. Por ahí se mete, sutilmente. Uy,
y de pronto sorpresivamente llega y ataca la vida de una persona. Pero Dios nos dice algo. Por eso dice, adquiere sabiduría. Con ese verso de Proverbios empezamos. Adquiere sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría. Y así podemos entender cómo es que se mueven las cosas espirituales para poderlas enfrentar, ¿no? Tú tienes que conocer también al enemigo. Ay, no me hablen del diablo, que eso no me gusta. No, tú tienes que saber cómo se mueve el reino de las tinieblas, porque si no lo entendemos, entonces, ¿cómo vamos a poder atacarlo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder enfrentarlo? Jesús, cuando lo enfrentó en el desierto, sabía quién era su adversario, ya tenía ese conocimiento. Nosotros tenemos que tenerlo y no asustarnos, porque Dios está con nosotros, Dios nos está apoyando y el mismo Dios dice que siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Siempre. No dice algunas veces, dependiendo. No, siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Mira, la sabiduría de Dios te permite saber dónde estás parado y también te da a entender cuál es la autoridad que tienes. Nosotros cuando llegamos al Señor no sabemos de esa autoridad, no tenemos ni idea que tenemos una autoridad dada por Dios y solamente la conocemos cuando ya llegamos a los pies de Cristo. Y ahí empezamos a entender que hay un poder que actúa en nosotros. Y no son solo esos sistemas emocionales que utiliza el mundo, ¿no? Que el mundo te dice, no, hazlo, tú puedes, échale ganas, tú puedes. Claro, qué bonito que se lo digan a uno, pero eso te da poder, la verdad, te da poder. No, lo que necesitas es la realidad y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y es una realidad también que el reino de los cielos está a favor de nosotros. Que si tú sabes que hay un poder ahí que está abierto y te conectas a través del conocimiento de Dios, te conectas a ese reino, los cielos se abren y tú caminas con poder. Y eso es lo que todos queremos, al fin de cuentas. Por eso, yo te digo algo, si tú estás dormido, es momento de que te levantes. Levántate, iglesia. Deja de pereciar. Bueno, en Colombia le decimos la locha, no sé cómo le decimos aquí. Flojera. La flojera, ya déjalo. Levántate, resplandece, defiéndete, que para eso el Señor te ha dado la autoridad y tú tienes a tu favor el nombre que tiene poder sobre todo, que es el nombre de Jesucristo. Lo tienes a tu favor. ¿Por qué no lo usas? Debes decirle al diablo que ya te tiene harto. Decirle, si es que ya me hartaste. Así como de niño me acuerdo que mi mamá a veces decía, ya Hernán, ya me hartó. Cuando estaba yo muy cansón. Ya me hartó. Pues sí, ya sé que decirle al diablo, ya me hartaste, ya no más. ¿Sí? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Robar, hurtar, matar y destruir. Y Jesús, como lo conoce muy bien, lo describió perfectamente, porque el diablo primero viene, él aparece y te roba. Te empieza a robar no solo tu parte material, no, te roba tu paz, te roba tu esperanza, tu fe, te roba la misma palabra que de pronto has escuchado. Pero como le abriste la puerta, entonces entra y te roba esa palabra que ya tenías atesorada en tu corazón y que tenías en tu mente. Te roban muchas cosas más, porque luego quiere matarte. Y no hablo solamente de muerte física, quiere matarte tus sueños, tus ilusiones, aquello que anhelabas, que decía, yo sé que yo voy a ser una persona valiosa en el reino, yo voy a hacer esto. Pero de pronto dice, ¿sabe que ya creo que no voy a ser capaz? No, eso no es para mí, porque el diablo ya te está matando esos sueños. Y luego te destruye todo lo que tenías y dices, soy un derrotado. Así actúa el diablo.
Y no solo destruye tu vida, también empieza a destruir a lo que te rodea y hasta tu familia, tus relaciones familiares. Por eso, para enfrentar al diablo, debemos conocer el poder de Dios. Y es ese poder que nos habla Efesios 3:20. Es ese poder que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder tuyo, no, el poder que actúa en nosotros. Pablo, al hablarnos de ese poder, se refería claramente al poder de Dios y que es el que logra que el reino de las tinieblas sea desalojado. Ese es el único poder que puede hacer que el reino de esas tinieblas salga de tu vida. El poder del Espíritu en tu vida. No sé si me puedes decir. El Salmo 51, te invito para que lo leas completo, pero es un precioso clamor de David para ser limpiado de su maldad y de ese pecado que a él lo estaba entristeciendo. Ese pecado que llevó a la muerte a uno de sus siervos más leales, que era Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, y realmente fue una acción por parte de David, una acción cobarde, despiadada, que hizo que uno de sus soldados más valientes muriera. Realmente él era muy leal, porque otro en esa condición que lo manden al frente de batalla a una muerte segura, dice, no, momentico, yo no voy, ¿por qué me está mandando a mí? Pero él era muy leal, decía, si mi rey me lo ordena, yo voy. Y así fue. A primera vista parecía como si David se hubiera salido con la suya. Ya, pues, le logró y punto. Él no dijo nada y no tenía que dar explicaciones porque a fin de cuentas él era el rey. Pero conviene aclarar algo, y ese es el punto, que David era un siervo de Dios y no podía evitar las consecuencias de lo que había hecho. La realidad fue que durante el periodo de tiempo en que él permaneció en silencio, fue un hombre atormentado. Él estaba atormentado por su pecado, pero él callaba hasta que vino el profeta Natán y lo descubrió, lo sacó a la luz. Y es que a veces necesitamos alguien o algo, una palabra que venga y nos haga sacar el pecado para que nuestra vida pueda seguir el curso que Dios quiere para nosotros y no estar atormentados. Más tarde, el mismo David nos diría lo que pasó en su corazón. El Salmo 34, 3, 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David, al ser un siervo de Dios, no podía cargar con ese peso del pecado, ese pecado cometido. Y entonces clamó a Dios desde lo más profundo de su corazón. Y dice ese Salmo 51, del 2 al 6, como les digo, léanlo después todo, pero del 2 al 6 dice lo siguiente: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí hay algo tremendo. Y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Este es un clamor desde lo más profundo de su ser. Y así continúa este salmo con ese clamor. Pero algo que sí nos llama la atención es precisamente eso, que en medio del dolor, Dios, él le dice a Dios que le ha hecho comprender sabiduría. Por estar sufriendo lo que está sufriendo, por estar pasando eso que está pasando, recibe sabiduría. Y es que en el temor del Señor, cuando realmente tenemos el temor a Dios, está el principio de la sabiduría, lo dice la Biblia.
En el temor del Señor está el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios, ¿qué es? Es conmovernos con nuestro pecado para no fallarle a Él, para no entristecer su corazón. Y eso era lo que tenía David. Sabía que el corazón de Dios estaba triste por lo que había hecho. ¿Saben? Mucha gente rechaza el evangelio porque les parece que es como una fábula infantil o peor. Dice, es que el evangelio, eso es para gente ignorante y poco inteligente. ¿No lo han oído? Sí, claro. Gente que lo dice, que habla de esa manera. Qué tremendo, qué triste, pero es así. Y es que hay varias razones también porque la gente niega o duda de la efectividad del evangelio. Y una de ellas es porque la gente realmente no ha conocido todavía el poder de Dios en su vida, el poder de la palabra. Entonces, para ellos el evangelio significa poco o nada. Es así. Y es lamentable porque finalmente se van a dar cuenta de lo equivocado que estaban. Si no es en este mundo, es en el más allá. Pero que todos se van a dar cuenta, todos nos vamos a dar cuenta de que era verdad, de que el evangelio era verdad. Y van a estar así, diciendo, yo estaba equivocado, yo estaba perdido en eso. Y cuando empiezan a mirar tanto que yo estudié, toda la inteligencia que tuve en este mundo y realmente estaba perdido, ahí lo van a entender, ¿no? Porque nunca esa inteligencia y esa sabiduría lo sacaron de las garras del pecado, no lo podían sacar, ni les brindaron tampoco libertad, ni la felicidad que ellos buscaban. Y sencillamente por algo, porque su inteligencia y su propia sabiduría nunca serán más fuertes que el pecado que hay en su corazón por causa de la incredulidad y por la dureza que hay ahí. Nunca va a ser más fuerte esa sabiduría. Pueden conocer lo que sea, pero si no conocen la verdadera sabiduría, que es la palabra de Dios, no van a ser libres. Hoy yo le doy gracias a Dios porque nos sacó de la ignorancia que es la sabiduría humana y de creer que sin Él podemos lograr todo el éxito en esta vida. Y yo le pido al Señor que te haga a ti y a mí, que me haga aún más sabio en Él y que la verdad que hay en ese Cristo crucificado y resucitado sea lo que marque la pauta en nuestro caminar por esta tierra. Que eso sea lo que marque tu caminar. Que eso sea lo que rija tu propósito. Que eso sea lo que te revele tu destino. No otras cosas que no te sirven. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero orar primero por aquellos que todavía no han tenido esa revelación, ese conocimiento, y que han estado caminando de pronto en su propia sabiduría, pero no en la sabiduría de Dios. Y hoy es el día que Dios te dice, camina conmigo, camina en mis estatutos, en mi palabra, y yo te aseguro que vas a estar bien, que vas a salir, que vas a lograr ese propósito para el cual te hice, te diseñé, te creé. Repite conmigo, si tú nunca has hecho esta oración. Amado Padre, en esta tarde yo quiero reconocer que he andado mal, que he estado extraviado, creyendo que el conocimiento que había adquirido, que he adquirido a través de mis años, era suficiente para ser un triunfador en esta vida. Pero hoy entiendo que eso no es suficiente, que necesito de ti, que necesito de Jesús, conocer a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que cuando estaba en esa cruz estaba pensando en mí, estaba pensando en mi pecado y estaba pensando en darme salvación y vida eterna. Hoy, por eso, yo reconozco que yo necesito a Jesús, que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida, que Él murió por mí para darme redención, para darme vida eterna, vida que hoy yo quiero recibir de tus manos para caminar con la seguridad de que hay un más allá de gozo, de felicidad, lleno de ti, de tu presencia. Y todo esto
Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero hacer otra oración para todos los que nos han estado viendo, los que han estado aquí en esta transmisión. Y quiero que tú estés muy metido en este clamor. Amado Padre, Señor, hoy entiendo que la sabiduría tuya es la única que puede regir mi camino. Señor, perdónanos por creer que otras cosas que hemos almacenado en nuestra mente era lo que nos iba a sacar adelante, era lo que nos iba a dar un futuro. Y no es así, Señor. Realmente el futuro solamente está en ti, en tus manos, Señor. Perdóname, Padre, por haber dudado, Señor, tantas veces de que tu palabra era la que iba a transformar mi destino, de pensar que de pronto era una locura tu palabra, la predicación era una locura, y locura realmente es lo contrario, es el no creer en ti, en tu palabra, en lo que tú dices, Señor, nos dices cada día. Hoy nos arrepentimos, Señor, y entregamos en tus manos todo nuestro ser, todo lo que somos, todas aquellas cosas que hemos hecho mal, Señor, para que tú las tomes, las tires a la basura y me dé la revelación de lo que debo hacer de aquí en adelante. Yo quiero que tú le digas ahí al Señor, en tus propias palabras, dile: Señor, límpiame, que tu sangre sea derramada sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Límpianos de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Cambia la historia de fracaso que ha habido en mi vida, la historia de muerte, de pleitos, de envidias. Y hoy cierro la puerta al pecado y a la maldad, y declaro que los cielos se abren para mi vida. Cierro la puerta a todo aquello que abrió la puerta del infierno sobre mi vida. Y te pido hoy, precioso Espíritu Santo, que tú llenes mi vida con tu paz y con tu ternura. Llena mi ser, llena mi corazón, fortalece mi mente y mi fe, fortalece mi esperanza y mi futuro. Todo lo que soy, fortalécelo, porque todo mi ser tiene que ver en ti y solo en ti. Gracias, Señor, porque tú tienes complacencia en mí, porque soy tu hijo, y por eso tú abres los cielos para mi vida a partir de este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.